Bien, la siguiente presentación es la presentación que nos había quedado pendiente de la clase del último viernes, ¿sí? Para presentar o contextualizar brevemente las obras, la obra Doña Bárbara, con la que empezamos a trabajar, empezamos y terminamos a trabajar el viernes, ¿sí? Me voy a basar en dos textos que ustedes tienen en el programa, el texto de Ángel Rama, por un lado, y el texto de Bernal Herrera, por el otro, el regionalismo hispanoamericano en coordenadas culturales y literarias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, esto ya lo habíamos conversado en clases, es que nosotras vimos primero vanguardias y después comenzamos a trabajar con regionalismo, y lo ordenamos de ese modo sobre fines pedagógicos, pero que tanto el regionalismo como la vanguardia fueron coetáneos, es decir, coexistieron en el mismo momento. Como para que se den una idea, tenemos que pensar que Trilce se publica en el año 22 y Doña Bárbara en el 29, es decir, hay muy poca diferencia. En el momento en que las vanguardias se eclosionan en el continente, ya este grupo de escritores de regionalismo, si bien eran jóvenes todavía, pero ya tenían una bastante extensa producción que circulaba mucho, ¿sí?, en el continente. Por lo tanto, son dos movimientos y dos estéticas que se dan en el mismo momento. ¿Por qué se dan en el mismo momento? Hay una explicación. ¿Por qué coexisten en el mismo momento? Bueno, precisamente son dos fenómenos que respondieron algo que nosotros ya venimos conversando cuando el año pasado hablábamos del modernismo y de la relación entre el modernismo y la modernidad, ¿no? Precisamente tanto la vanguardia como el regionalismo reaccionan a esa complejización urbanística que se vio en las principales urbes del continente americano como consecuencia, ¿no?, de la modernidad. Esa complejización de las estructuras sociales, la complejización de las estructuras económicas, la creciente industrialización, el surgimiento de una clase media, ¿no?, de una clase media o de una burguesía, ¿no?, que se comenzó a consolidar con el tiempo. En detrimento, no solo, si nosotros analizamos las capitales en ese momento de América, nos encontramos con que el gran centro urbano era Buenos Aires, ¿sí?, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista cultural. Si comparamos la situación de ese entonces de Buenos Aires con la de, por ejemplo, Lima, había grandes diferencias, ¿no? Buenos Aires era una ciudad mucho más consolidada, mucho más cosmopolita, también absolutamente favorecida por su situación portuaria, es decir, por tener gran afluencia de gente que iba y venía del puerto. Pero a su vez, si analizamos o si comparamos la situación de las capitales, tanto de Buenos Aires como de Lima, con la situación del interior o de los interiores, de las regiones del interior del continente americano, vamos a ver un gran contraste, ¿sí? Este contraste fue muy notorio, por ejemplo, en Brasil, donde la mayor parte de la industrialización y el desarrollo estuvo concentrado en la ciudad de San Pablo, mientras que el resto de las ciudades y el resto de los pueblos que rodeaban San Pablo, mientras que el resto de Brasil prácticamente, estaba sumido en una gran situación o en una realidad muy diferente, ¿no?, en estructuras mucho más conservadoras, en estructuras a su vez edilicias y economías mucho más vinculadas a lo tradicional, a lo rural, ¿no?, y por supuesto sin tanta afluencia de gente que iba y venía por todos lados. Pero entonces estos dos fenómenos, tanto el regionalismo como las vanguardias, respondieron a este fenómeno, ¿no?, de la modernidad y el impacto de la modernidad en las grandes urbes del continente. Las respuestas que generaron, evidentemente, desde el punto de vista estético, fueron diferentes, ¿sí?, aunque en algunos aspectos, a pesar de que se tiende a conceptualizarlos como dos modelos totalmente distintos, hay algunos puntos de contacto. Vamos a ver qué dice Rama al respecto, qué dice Bernal Herrera al respecto.
Pero las respuestas estéticas fueron diferentes, ¿sí? Mientras que la vanguardia buscó, si bien hay diferentes tipos de vanguardia, pero algunos de los movimientos de vanguardia, por ejemplo, si pensamos en Altazor, buscó sus referentes en el mundo urbano, en las ciudades, en el caos, en el ruido de las ciudades, en la tecnología de las ciudades, en el desarrollo industrial de las ciudades. Los escritores del regionalismo volvieron su mirada al interior, en una actitud un poco más contemplativa, autocontemplativa, dice Bernal Herrera, acerca de cómo los habitantes de ese interior, acerca de cómo esos personajes vivían, de cómo era la naturaleza, es decir, intentaban responder, ¿no?, a cómo se vivía, cómo era la constitución de esas regiones del interior que estaban o marginadas de esa modernidad en algunos casos, o a los que había llegado una modernidad mucho más tardía, ¿no? Esta actitud autocontemplativa de la que habla Bernal Herrera responde, dice él, a ciertas coordenadas históricas o un cierto contexto histórico que propició este retrotraer la mirada hacia sí mismo, hacia nosotros mismos, ¿no?, hacia nuestras regiones. Ese primer hecho que marcó esta actitud autocontemplativa, dice Bernal Herrera, estuvo marcado por la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Primera Guerra Mundial cuyas consecuencias fueron absolutamente devastadoras para el continente europeo, ¿sí?, para esa vieja Europa, para ese primer referente que tuvo el continente americano, que estuvo encabezado por España, ¿no? Y no solo esto, no solo que Europa queda devastada, sino que además emerge un modelo alternativo frente a la crisis de ese viejo modelo, frente a la crisis de ese viejo referente. Surge un modelo alternativo muy poderoso que ya Martí lo notaba, que ya Martí de algún modo lo vaticinaba o lo veía venir, que fue Estados Unidos, ¿no? Entonces este modelo alternativo, este referente externo, comienza a ser a partir de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos. Entonces se cae en primer lugar ese referente de la vieja Europa, simbolizada principalmente por la presencia española. El segundo hecho, la segunda coordenada histórica que marca, digamos, este enclave del regionalismo y esta actitud de los escritores o de los artistas regionalistas, tiene que ver con la Revolución Rusa, ¿sí?, en el año 1917. ¿Qué significa la Revolución Rusa? Bueno, la Revolución Rusa significa que los grandes acontecimientos históricos no solo pasan en Europa occidental, es decir, provoca un corrimiento de la atención, ¿no?, de los lugares por los que habitualmente pasaba todo, ¿no? Con la Revolución Rusa se demuestra que no todo pasa en Europa occidental. A su vez también tenemos que pensar en 1910 la Revolución Mexicana, así que fue una de las primeras grandes revoluciones que sucedieron acá en el continente y que además ideológicamente, después lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos Rulfo, ideológicamente la Revolución Mexicana intentó rescatar y difundir permanentemente las culturas, los modos de vida, ¿sí?, de la gente de las regiones del interior de México, ¿sí? Y a su vez fue una revolución que estuvo protagonizada por esos sectores. Si lo pensamos en relación con, por ejemplo, la Revolución de Mayo, ¿sí? Revolución de Mayo que estuvo encabezada por los sectores intelectuales, es decir, fue una revolución de ciertas élites. Por supuesto que hay estudios mucho más recientes que analizan cuál fue el rol importante de los sectores populares en la Revolución de Mayo, por ejemplo, los estudios de Di Meglio. Pero fue una revolución de distintas características a la Revolución Mexicana, ¿sí? Una revolución que sucedió en el interior, que sucedió en el campo, y que sucedió también en el plano de las armas, ¿sí? Y a su vez, como última coordenada histórica importante, Bernal Herrera menciona la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Perdón, el crack del 29, dije cualquier cosa. El crack del 29, ya es muy tarde. El crack del 29. ¿Por qué el crack del 29? ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que estalla? ¿Qué es lo que se desestabiliza en 1929? La bolsa de Estados Unidos, ¿sí? Esto tiene, dice Bernal Herrera, consecuencias absolutamente negativas sobre las economías de los países latinoamericanos.
Pero tiene consecuencias salutíferas, dice él, para las culturas latinoamericanas. ¿Por qué? ¿Qué significa, digamos, desde el punto de vista del pensamiento, filosóficamente, el crack del 29? Significa que ese modelo alternativo que había surgido en la Primera Guerra Mundial también se pone en crisis, es decir, el germen de la crisis, de la destrucción, también se encuentra en esa cultura, en esa nueva cultura, en esa nueva sociedad que se había transformado desde la Primera Guerra Mundial hasta ese momento en un modelo y en un referente. Entonces, frente a la destrucción, frente a la puesta en crisis, frente a la puesta en tensión de todos los referentes que estaban afuera, dice Bernal Herrera, de alguna manera todo esto propicia la búsqueda de nuestros propios referentes, ¿no? Una actitud autocontemplativa, una vuelta hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, hacia nuestra realidad, hacia la situación de estos personajes y de estos hombres y mujeres en sus tierras, en la interioridad, ¿sí? Y es en estas coordenadas históricas en las que podemos situar, ¿no?, el regionalismo. ¿Cuáles son las coordenadas literarias? Es decir, ¿cuál era el contexto artístico o cuál era el contexto literario en que se situaba? Bueno, el movimiento que antecede o la estética que antecede al regionalismo y también a las vanguardias es el modernismo, ¿sí? Muchas veces, dice Bernal Herrera, tiende a pensarse esta tríada modernismo, vanguardias, regionalismo como tres elementos que no tienen ningún tipo de vinculación entre sí. Y esto no es tan así, dice Bernal Herrera. En primer lugar, porque las vanguardias fueron herederas de muchos elementos del modernismo. Por ejemplo, el interés en pulir y en trabajar las formas literarias, en trabajar con la estética literaria, con la estética de los textos, ¿no? Ese interés en esas cuestiones. También la presencia de la subjetividad, ¿sí? Si bien nosotras cuando analizamos Altazor vimos que había figuraciones del poeta diferentes a las que hay, por ejemplo, en el Rey Burgués, ¿no?, de Darío, pero sí hay una presencia muy fuerte del yo, tanto en estos poemas o en muchos poemas vanguardistas como en el modernismo, ¿sí? Hay algunos elementos que representan una cierta continuidad, ¿sí? Después las diferencias que ya conocemos, que ya vimos, que ya trabajamos. Incluso también hay ciertas similitudes entre las vanguardias y el regionalismo, aunque a simple vista puedan parecer estéticas radicalmente distintas, radicalmente diferentes, hay puntos de contacto. ¿Cuáles son estos puntos de contacto? Como dije, comparten una misma época, comparten un mismo clima de época, reaccionan frente a este mismo fenómeno, frente a esta urbanización acelerada de las capitales y de las ciudades de América Latina. Pero además de eso, comparten esta misma, no todas las vanguardias, pero sí algunas. Por eso Rama dice que hay dos tipos de vanguardias. Y hay algunas vanguardias que tienen una actitud de absoluto rechazo hacia el pasado, ¿no? En las que prima el efecto y el deseo de lo nuevo, que nosotras pensábamos con Bürger, por ejemplo, y hay un deseo de ruptura respecto a ese pasado, pero hay también otros movimientos vanguardistas, por ejemplo el diepalismo. Rama menciona varios exponentes, varios movimientos, que vuelven su mirada hacia el pasado, que no hacen una afiliación tan directa con el vanguardismo europeo, sino que vuelven, ¿no?, su mirada hacia el pasado y tienen como un afán mucho más profundo de zambullirse en las sociedades del continente, en las sociedades latinoamericanas, ¿sí?, por zambullirse en la realidad de esas regiones, ¿no? Entonces, en este último caso, estas últimas vanguardias, dice Rama, las podemos conectar, presentan un mismo espíritu que el regionalismo, ¿no? Esto de observar o pensar quiénes somos desde las regiones que habitamos, ¿no? Conceptualizar las regiones que habitamos. Por supuesto que el modo en que conceptualizaban estas regiones era diferente, ¿sí? Justamente en lo que diferían eran las herramientas utilizadas. Para la vanguardia, esas herramientas heredadas, esas herramientas, este realismo simplón, simplista del regionalismo, no era algo que sirviera, era algo absolutamente caduco, ¿no? Mientras que para los escritores regionalistas era la herramienta apropiada para acercarse a esa realidad, ¿no? Otro de los aspectos importantes o interesantes que podemos extraer del texto de
Bernal Herrera, y también lo menciona Rama, tiene que ver con el fracaso o lo supuesto fracaso del regionalismo. En verdad, bueno, si lo pensamos en función de la época, los escritores realmente leídos y de mayor circulación, si comparamos las vanguardias con el regionalismo, fueron los escritores regionalistas, es decir, lo que circulaba, lo que se leía en el común denominador de la gente y de ese público lector, a su vez que ya estaba muy consolidado y que había crecido demasiado. Veíamos este crecimiento que se remontaba desde el modernismo y que hace después su eclosión en el boom, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ya aquí había un público fervoroso que consumía mucha literatura, un público muy diversificado, que ya no era solamente la señora que estaba en su casa o los amigos del escritor, sino que era un público muy diverso, consumía novelas regionalistas. ¿Sí? Es decir, de hecho, Doña Bárbara, que es la novela que nosotros tenemos para leer, fue, dice Bernal Herrera, el primer bestseller de la época. A diferencia de las vanguardias que se leían en círculos un poco más cerrados, ¿sí? Bastante más cerrados. Sin embargo, si ustedes hacen el experimento de googlear, por ejemplo, vanguardias, se van a encontrar con bibliotecas enteras, ¿sí? Escritas sobre vanguardias y no así sobre el regionalismo. No hay un estudio demasiado profundo ni demasiado sistemático sobre la literatura regionalista, ¿sí? ¿Por qué? Dice Bernal Herrera. Bueno, en primer lugar, la hipótesis más certera es que después del regionalismo vino el boom, ese fenómeno editorial que se llevó puesto todo. Y a su vez, ¿y por qué no se llevó puesta la vanguardia? Bueno, porque la vanguardia fue un fenómeno eminentemente lírico, o sea, de poesía, ¿sí? El boom fue un boom de la narrativa. Entonces se llevó puesto el movimiento y la estética que lo antecedió dentro de la narrativa, que era el mismo género que cultivaba. Es decir, se llevó puesto el regionalismo, ¿sí? Y porque además las técnicas de los escritores del boom, después lo vamos a ver con el concepto de transculturación, eran técnicas que tenían que ver con algo un poco más refinado, ¿no? Con técnicas de vanguardia, ¿no? Vamos a verlo con mayor profundidad con otro texto de Rama. Pero a pesar de esto, a pesar de que hoy por hoy el regionalismo no recibe un estudio sistemático, profundo, etc., Rama dice el regionalismo no fracasó, ¿sí? Fracasó si solamente lo entendemos como ese movimiento que se dio en el lapso de las décadas del 20 y del 30, que empezó en el 20 y terminó en el 30, pero no si lo entendemos como un espíritu de época, ¿sí? ¿Qué es lo que propone Rama? Entenderlo como un espíritu que acompañó, ¿sí? Los procesos culturales en América Latina, ¿sí? Y si lo entendemos en estos términos más amplios, vamos a poder ver que algo hay de regionalismo vivo en los autores que vamos a ver un poco más adelante, que vamos a ver en Rulfo, que vamos a ver en García Márquez, ¿sí? Con otras técnicas, con otro uso de las técnicas, con técnicas diferentes, pero hay un espíritu de época similar. Bueno, y es en este contexto, y otra evidencia es algo que nombra Rama que me parece interesante para pensarlo, esto de la oposición un poco ficticia entre las vanguardias y el regionalismo. Hay puntos de contacto desde el mismo momento en que existió, por ejemplo, existieron en Argentina Florida y Boedo, ¿no? Es decir, no coincidían en los modos, pero permanentemente los escritores de Florida y Boedo estaban coqueteando un poco con ambas estéticas, si lo pensamos incluso en la figura de Borges, ¿sí? Borges permanentemente, en distintos momentos de su obra, coqueteó coqueteó con el ultraísmo, pero si leemos, por ejemplo, Fervor de Buenos Aires, hay algo de un espíritu regionalista dando vuelta por Fervor de Buenos Aires, o por Evaristo Carriego, ¿no? Por muchos cuentos de Borges hay un espíritu regionalista dando vuelta. Entonces, bueno, la invitación es a pensar un poco en estas oposiciones, en estas similitudes entre las vanguardias y el regionalismo, cómo se sitúan contextualmente, cómo se sitúan también literariamente, para ayudarnos a pensar, y sobre todo el regionalismo nos ayuda a pensar y a poder leer obras que vamos a ver un poco más adelante, como ya les digo, El llano en llamas o 100 años de soledad. Esto fue todo por hoy.
Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos el otro viernes.